Y un juez federal de Texas prohibió a la administración Trump usar la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes venezolanos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua, la banda de crimen transnacional. El juez Fernando Rodríguez Jr., designado por el propio Trump durante su primer mandato, dictó una resolución de 36 páginas en la que califica como ilegal el uso de esta norma creada en tiempos de guerra para expulsar migrantes. Según el fallo, no hay una guerra declarada, invasión ni incursión depredadora que justifique esta medida extrema. Y añade que el expresidente o el presidente en este caso se excedió en su autoridad al invocar esta ley para acelerar deportaciones. Este fallo es clave porque es la primera orden judicial permanente sobre cómo puede o no usarse esta ley en contextos migratorios. Por estas razones, el tribunal concluye que la invocación de la ley de enemigos extranjeros por parte del presidente a través de la proclamación excede el alcance del estatuto y como resultado es ilegal. Los demandados no poseen la autoridad legal bajo la ley de enemigos extranjeros y con base en la proclamación para detener a extranjeros venezolanos, transferirlos dentro de los Estados Unidos o expulsarlos del país. Nos acompaña a esta hora desde Houston Tony Payán, es el director del Centro de Estudios Fronterizos para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de Texas. Bienvenido a la tarde. Buenas tardes. Este juez de Texas prohíbe a la administración Trump usar la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos presuntamente vinculados con esta banda criminal que todo el mundo conoce, el Tren de Aragua. El gobierno, le pregunto, señor Payán, ¿puede apelar esta decisión? Por supuesto, y esta decisión se puede ir hasta la Suprema Corte. En este momento, lo que el juez federal ha dicho en Texas es que esta ley específicamente fue para casos de guerra, es decir, para detener potenciales personas enemigas de los Estados Unidos en situación de guerra. Esta ley nunca había sido utilizada para acciones policíacas, de migración, de deportaciones, etcétera. Por supuesto que se ha usado, recordemos que se utilizó en contra de los ciudadanos americanos de descendencia japonesa que fueron confinados a un campamento en el estado de Nevada durante la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos estaba en guerra con Japón. Pero fuera de este contexto nunca se ha utilizado. Esta es una utilización novedosa y por supuesto que dirimible en las cortes. Señor Payán, en su momento el presidente Trump dijo que el hecho de que estos, repito, cito, presuntos criminales estuvieran en territorio de la Unión Americana ya era una invasión. ¿Se excedió el presidente Trump al decir eso? Mira, por supuesto que el presidente Donald Trump siempre está poniendo a prueba cada una de las líneas rojas. En este caso, ya vimos, por ejemplo, te doy otra instancia importante, el título 42 que también fue usado en contra de los migrantes que buscaban asilo en los Estados Unidos, estaba designado para momentos de emergencias en materia de salud pública. Y el presidente reconvirtió este título 42 en una herramienta en contra de la migración. La ley de 1798 es otro uso muy creativo, un poco expansivo de una ley que no fue diseñada para motivos migratorios, para exportaciones, sino para momentos muy particulares de guerra. En ese sentido, creo que el presidente Donald Trump siempre se está excediendo, siempre está buscando maneras de utilizar las leyes, la normatividad de los Estados Unidos para propósitos de sus políticas públicas, de su ideología, etcétera. Ahora, hay que hacer una salvedad y es que el juez Rodríguez aclaró que no está cuestionando la autoridad del Ejecutivo, es decir, del presidente, para arrestar, remover a quienes cometan actos criminales, solo que no podrá hacerlo bajo esta ley. ¿Cuál podría ser esa vía que le queda al gobierno para expulsar a migrantes que hayan incurrido en delitos, señor Payán? Es un uso expansivo de esta ley en particular, una ley que data de más de 200 años. Yo creo que el presidente Donald Trump no requiere de utilizar esta ley para sus propósitos. Todos los presidentes, George Bush, Barack Obama, el propio presidente Trump y el presidente Joe Biden han utilizado
las leyes migratorias para deportar individuos que han cometido delitos en este país. Una persona que ha cometido un delito serio desde los 1990s ya no califica para una permanencia en los Estados Unidos, ciertamente para una residencia permanente. Entonces, el presidente sencillamente aquí está poniendo el sistema judicial y el sistema, la expansión de los poderes del Ejecutivo a prueba, porque realmente no la necesita. Todos los presidentes de los 90s han hecho uso de las leyes de los Estados Unidos que ya existen, que ya están en los libros para expulsar individuos que han cometido delitos. Es decir, aquí la clave es el debido proceso. Correcto. Mira, yo creo que aquí el presidente ha violado ya incluso mandatos, fallos de la Suprema Corte. En el caso de Ábrego García, que fue expulsado a esta prisión Secot en El Salvador, la Suprema Corte fue muy clara. El presidente debió haber facilitado el retorno de Ábrego García a los Estados Unidos y sin embargo el presidente ha dicho claramente que no lo va a hacer, que esta persona no va a retornar. Entonces eso es, yo creo que una de las cosas más graves que hemos experimentado bajo esta segunda administración de Donald Trump, que es un desacato franco a un fallo de la Suprema Corte. Y bueno, esperemos que finalmente, si la Suprema Corte dice tienes todos los poderes, tienes todas las facultades que necesitas para expulsar criminales y delincuentes y no necesitas la utilización de este acto que constituiría una expansión del poder ejecutivo, y si el presidente aún así decide argumentar que bajo esta ley él tiene el poder de expulsión de estos migrantes, pues entonces ya estamos en una verdadera crisis constitucional y un desacato a un poder judicial que es constitucionalmente equivalente al poder ejecutivo. Ahora, lo hecho, hecho está. Eso dice el refrán, muy popular. ¿Habrá alguna manera de conseguir justicia en un caso, por ejemplo, doctor, de expulsión por error? Bueno, en este caso, si el presidente no actúa, porque finalmente él tiene las capacidades diplomáticas, esas son propias del Ejecutivo, él tiene las capacidades de negociación con otro estado, otro país, en este caso El Salvador o cualquier otro lugar a donde hayan enviado migrantes. Pero si el presidente no actúa, pues lo hace por omisión. Es un desacato por omisión. Sencillamente el presidente dice, pues lo intentaremos, lo haremos, pero al final pues arrastra los pies y sencillamente no hace nada. Eso no quiere decir que no sea un desacato a la Suprema Corte, que claramente dijo que el presidente no puede usar esta ley para expulsar migrantes y no puede o tiene que facilitar más bien el regreso de Ábrego García, y el presidente pues se encontrará en un desacato por comisión y por omisión. En pantalla, Tony Payán es el director del Centro de Estudios Fronterizos para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de Texas. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Saludo. Hasta pronto.